estamos en plena cuenta atrás para que llegue el Día del Padre, el 19 de marzo, queda muy poquito, como ya digo, para felicitar a todos los padres del mundo. Y hoy vamos a hablar con Dalia Rosas, que es nuestra terapeuta, y en este caso va a hablarnos de paternidad, de nuevos modelos de paternidad y sobre todo de paternidad consciente, porque como para casi todo en esta vida hay que ser conscientes y hacer de manera responsable, en este caso, ejercer de padres. Muy buenas tardes, Dalia. Hola Mara, buenas tardes y buenas tardes a todos. Sí, hoy vamos a hablar un poco de la paternidad. Bueno, aprovechando que esta semana es el Día del Padre y a celebrar a todos los padres. Y un tema especial, digamos, porque hoy en día también el momento que vivimos requiere de mucha conciencia también en el hecho de ser padres, ¿no? No solo en el hecho de ejercer y la crianza, sino también en el momento de decidir el querer tener hijos. ¿Cuál es la mejor forma de verlo y de sentirlo para poder vivirlo de la mejor manera? Claro, porque como tú bien apuntas, los tiempos han cambiado, también la manera de ser padre, entonces tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Al final, los hijos no son los mismos los de ahora que los de hace 50 años. Claro, totalmente. Hace 50 años y más, pues la figura del padre era una figura de una persona más bien autoritaria, Sí. en la que pues cuando aparecía todo el mundo callaba, bajaba la cabeza y no había, digamos, mucha relación, ¿no?, entre el padre y los hijos. El padre se dedicaba básicamente a la manutención del hogar y poca relación o casi nada de la parte emocional de los hijos. Y ese es un modelo que ya vemos que ha caducado, bueno, que conocemos que ya no es viable, como bien dices, porque los hijos también han cambiado, porque estamos en otros tiempos. Sin embargo, sigue faltando mucho trabajo por parte de la paternidad, ¿no? Para llegar a un modelo en el que haya una verdadera relación y un acercamiento emocional a los hijos. Hay mucha gente como que añora este momento de la paternidad de antaño, ¿no? Y muchas veces dice, pues mira, esto en mi época no pasaba, o en mi época este problema lo hubiesen solucionado de tal manera, generalmente de manera autoritaria. O pues yo me crié de determinada manera y mira qué bien he salido. Es que los niños de ahora están todos fatal por esto. Hombre, qué bien has salido, esto es también cuestionable. Y muchas veces, sí, claro, tenemos la idea también de que ser padres o madres de forma natural nos sale, sabemos hacerlo bien, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido, y nada más lejos, o sea, ni mucho menos sale de forma natural, ni estamos todos enseñados biológicamente, sino que es una cuestión de trabajo y de aprendizaje también. Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que ha habido una transición sin mucha conciencia, ¿no?, entre el modelo autoritario, claro, y el modelo permisivo que en muchos casos vemos, o ausente, ¿no? Porque también el asunto de que, bueno, a mí mi padre era autoritario y no me pasó nada, hay un problema real en las personas, que es la figura de ese padre ausente que no ha atendido las necesidades emocionales y que en todas las personas, pues digamos que crea una especie de huella sobre el amor propio, ¿no? Porque cuando el padre no está en la vida de los hijos también deja una huella. Claro. Y bueno, todavía es mucho mejor cuando esa huella que deja es por el acompañamiento y la escucha, que es lo que vamos a ver, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aunque haya personas que digan que ese modelo anterior de autoritarismo y todo eso era más conveniente porque los hijos hacían mucho más caso y tal, hay que tener en cuenta que se renunciaba a mucha parte de la vida emocional, exacto, de los hijos y de la comprensión de los hijos, ¿no? Claro, claro, igual tú piensas que esta educación te ha ido muy bien, esta disciplina te ha ido muy bien, y lo que te ha hecho, por ejemplo, es ser pues una persona incapaz de gestionar sus emociones o de exteriorizarlas, y en fin, eso luego también trae problemas en tu relación con los otros. Tú planteas una cuestión fundamental que es, bueno, ante todo y en principio hay que preguntarse, ¿para qué quiero ser padre? ¿Por qué quiero ser padre? ¿No? Porque muchas veces tomamos este tipo de decisiones empujados por el entorno, porque la gente de tu círculo empieza a ser padre, porque, bueno, es lo que hay que hacer. Y al final hay que ir a lo básico, ¿no? A preguntarse, pues mira, ¿por qué quiero ser padre? Sí, en estas claves que vamos a dar, la primera que yo diría es hacer un trabajo de autoconocimiento antes de ser padre, claro, ¿vale? Eso es necesario. ¿Por qué? Porque es como tú bien dices, muchas personas tienen hijos porque toca, porque es lo que la familia espera,
porque la pareja, o bueno, bien chica o chico, tiene la necesidad de ser padre o madre, entonces como una renuncia, ¿no? Al trabajo de decir, bueno, ¿yo para qué quiero tener hijos? ¿No? Claro. Porque se entiende que tener hijos es como, bueno, yo voy a trascender, pero cuando no se hace ese trabajo de autoconocimiento, se corre el riesgo de traspasar a los hijos los deseos y muchas veces también las frustraciones que tienes en tu propia vida. Porque del padre se espera que, a ver, que dé ejemplo, que tenga esa autoridad, que tal, y eso forma parte del ego, digamos, ¿no? Pero porque cuando la persona se trabaja, entiende que esa persona que va a venir a través de mí no me pertenece, sino va a tener su propia vida, sus propios gustos, y lo mejor que yo puedo hacer es acompañarle en eso, ¿no? Claro. No exigirle. Y sobre todo también lo que nos comentas, es importante saber que debe haber un sacrificio que no todo el mundo está dispuesto a hacer al final. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor tener esta reflexión antes de ser padre que no cuando ya eres padre decir, esto se escucha también mucho y no pasa nada tampoco, todo se aprende. No. Pero esta idea de, pues hombre, si lo hubiera pensado antes a lo mejor no hubiera sido padre. También ocurre con las madres, ¿no? Pero estamos hablando de los padres. Claro. Entonces la idea es hacer un trabajo pero previo. Sí que existe la reflexión hoy en día de mucha gente que te dice, yo no quiero tener hijos, ¿no? Sí, y, claro. y todavía eso se cuestiona Sí, y se castiga por la sociedad, porque ¿cómo hablas así? ¿Cómo dices que no quieres tener Se hijos? tacha de egoístas, ¿no? Claro, pero fíjate, yo también pienso que antes de tener hijos, cualquier persona debería hacer un trabajo de conocimiento personal, ¿no? Totalmente. Sobre todo porque hay un riesgo real de volcar los propios deseos en los hijos. Entonces hay personas que frustran mucho a los niños, porque, bueno, pues si tú has sido, yo qué sé, un músico reconocido, pues esperas que tu hijo tenga un gusto musical y de pronto tu hijo lo que le gusta es la ciencia. Entonces, hasta que descubres y respetas lo que le gusta a tu hijo, pueden pasar muchas cosas entre tú y él o ella. Y esto es el segundo punto, además, no tener ideas preconcebidas sobre lo que debe ser nuestro hijo, sobre lo que debe hacer feliz a nuestro hijo, porque muchas veces estamos proyectando en ellos carencias que tenemos nosotros y que no hemos sabido gestionar, ¿no? Y al final no hay que entender a los hijos como una prolongación de tu vida, ni de los padres y madres, sino como un sujeto con su independencia. Claro que sí. Yo creo que una vez que una persona reconozca, se haga la pregunta, ¿para qué puedo ser padre? ¿Para qué quiero ser padre? Y también tenga claro su propia estima, su autoestima, es capaz de respetar la vida del hijo o la hija. Si no, va a ser muy complejo. Y hoy en día la sociedad en la que vivimos requiere mucho respeto a los hijos. Respeto y límite, ¿no? Porque no olvidemos que los hijos también, requieren siempre el límite, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedes hacer. Y muchas veces en aras de ser comprensivo y empático, se olvida de poner límites también, ¿no? Pero en el caso de las ideas preconcebidas, hay que también tener una mentalidad muy abierta para no juzgar a los hijos, que eso también lo vemos mucho. Sí que es verdad que muchas veces hay padres que no entienden que su hijo tiene sus propias ideas y tiene su propia manera de ser, lo ven como algo malo. Yo lo hablábamos aquí la semana pasada con una psicóloga infantil, que muchas veces van a profesionales y dicen, es que es muy tímido, o es que, ¿sabes?, con la etiqueta peyorativa de cosas que forman parte de su personalidad y de su carácter, ¿no? Entonces quizá hay que reconvertirlo y decir, bueno, es tímido, vale, sí, es un rasgo de una personalidad, pero ser tímido también hace que sea a lo mejor más observador, más reflexivo, es decir, que todo tiene también su parte buena. Muchas veces tendemos a verlo todo blanco o negro y no respetamos que sea de diferente manera, también tiene su parte buena. No, claro, sí, sobre todo también es lo que hablamos de esa necesidad de que el hijo sea lo mejor, que sea el más destacado, el que... Claro. Entonces ahí estamos hablando del ego de los padres, no de la realidad del niño. Sobre todo con el tema de la timidez o de cuando un niño es inquieto, ¿no? Es que a este niño igual le pasa algo, pues, ¿no? Todos los niños juegan. Son creativos, divertidos, tal. Y hoy en día hay un peligro real de etiquetar a los niños, pero no por cualquiera, empezando por los padres. Entonces, si no hay ese respeto también hacia el niño, se corre mucho este riesgo. Se corren riesgos y además es que es una dinámica peligrosa en el sentido de que esos niños, si todo va bien, que es la mayoría de casos, se hacen adultos
a su vez formarán sus familias y tendrán sus hijos y entonces igual les transmiten este tipo de patrones que han heredado y en fin, claro, estos hay que pensar a largo plazo, porque hay padres que no piensan a largo plazo, que dicen, No. pero si es un niño, estos son cosas de niño, cuando sea mayor ya será diferente. No, a ver, un adulto suele ser resultado de todo lo que se ha gestado durante la infancia, ¿no? Totalmente. Los Entonces, primeros años claro, de un niño son determinantes en sus rasgos caracteriales, determinantes. muy bien, Entonces, cuando uno comprende que criando un niño, o sea, estás trabajando con un material de tanta fragilidad, claro, como digo yo, ¿no? Que es el carácter, tomas también otra conciencia. Yo digo que lo que no trabajes de pequeños, luego te va a costar mucho más en la adolescencia, ¿vale? Porque luego llega una efectivamente. etapa difícil también para los padres, que es la adolescencia. Cuando el hijo ya se revela, cuando ya no quiere estar contigo, no quiere salir contigo. Y entonces muchas personas que no hacen su propio trabajo se piensan que es algo que los hijos tienen en contra de ellos y no el momento vital en el que están pasando, en el que tienen que reafirmarse, distanciarse de los padres, eso es algo natural, ¿no? Muy bien. Entonces ahí poníamos acercarse a través de la escucha y la empatía. ¿Por qué? Porque si yo no me acostumbro a hablar con mi hijo desde pequeño en su idioma, no puedo pretender que cuando crezca él se acerque a mí para contarme lo que le está pasando, simplemente porque no confía en mí. Claro, y entonces, como tú bien dices, se piensa que el hijo ha salido mal, como se suele decir, este niño ha salido rebelde, este niño ha salido mal. No, no, este niño habrá salido como tú, o sea, con el material con el que hayas trabajado tú, ¿sabes? Sí, Como si totalmente. fuera Y las una escultura. herramientas que le hayas dado. Mira, yo con personas que trabajo, bueno, personas que se me acercan a hablarme de los hijos, yo siempre le he dicho, siéntate con él y escúchale simplemente. ¿M? O sea, Muy siéntate bien. con él. Y aunque no te hable, porque hay niños que son de poco hablar, pero se convierte en la presencia del padre. ¿M? Mi padre está aquí, está presente, está para lo que yo lo necesite, ¿no? Pues muchas veces hay como una angustia vital de los padres en que los hijos le cuenten todas las cosas y Sí. eso no sucede de forma natural. Eso es una cosa que también hay que trabajar. Sentarse No, al y lado sobre de los todo, hijos y tener una conversación es un trabajo también, claro, que se puede fomentar. y a muchos padres les cuesta mucho esta idea de hablar con sus hijos de igual a igual, ¿no? Sin esa Mm. posición de superioridad por el hecho de ser padre, ¿no? Abandonando un poco autoridad y entonces simplemente escuchar lo que te tienen que decir sin entrar a juzgarlo ni a pensar que tú tienes la mejor opción y entonces es difícil. Luego se quejan y dicen, pero es que mi hijo no tiene confianza conmigo. Pero a ver, si es que la confianza es un terreno que has tenido que abonar tú, ¿sabes? Totalmente. Si no, plantéate qué no has hecho o qué has hecho y que, bueno, que se puede corregir para que tu hijo tenga confianza en ti. Bueno, vamos a continuar porque si no el tiempo se nos echa encima. Hay una cosa y hay un consejo, bueno, ya lo hemos hablado, la empatía y demás, pero esto es fundamental, la parte Sí, paterna. sí. El padre es el que de alguna manera procura el sentimiento básico de confianza de un niño. Sí, lo llamamos así. El sentimiento básico de confianza le va a permitir a una persona en la edad adulta tener confianza en sí mismo, tener seguridad en sí mismo, en lo que quiere y puede hacer, ¿vale? Muchas veces no somos conscientes de que el padre aporta este sentimiento. Entonces, cuanto más cercano sea el padre, más capacidad de escucha tenga, y más mensajes positivos le transmite a sus hijos, ese adulto en el momento que llegue, o sea, su edad de juventud y de adultez, tendrá la capacidad de confiar en sí mismo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy importante. A veces las madres, en su afán de el cuidado y que ellas son las responsables de todo lo que les pasa a los niños, no dejan intervenir lo suficiente a los padres, ¿vale? Es como que el padre no tiene la misma capacidad de cuidado que la madre, cuando no es verdad. O sea, sí que tiene la misma capacidad, y sobre todo de atender otras necesidades de los hijos, ¿vale? Entonces aquí es importante que pongamos conciencia y que la paternidad consciente dice, si yo estoy presente en la vida de mi hijo, si yo soy capaz de escucharle, él va a aprender a escucharse a sí mismo también. No, y muchas veces, sobre todo en etapas tempranas, la madre es verdad que monopoliza todos los aspectos de la crianza. A ver, también tiene una base, porque esto lo hemos remarcado Sí, a veces. El sí, papel de sí, la madre es importantísimo, pues eso, la teoría del apego y demás, eso es fundamental, pero claro, tampoco podemos descargar al padre de la parte que tiene como ejemplo y como referencia. Y el patrón sí, de confianza básico que has dicho también tiene por contra el patrón de desconfianza básico, que es sí, precisamente lo opuesto, ¿no? Cuando tu padre
generalmente desconfía de todo. Hay personas que desconfían de todo el mundo. Sí, sí. Él piensa mal y acertarás, ¿no? Que Me parece horrible. Lo malo es que desconfíes de ti mismo, porque claro. esa es la base, digamos. Cuando tú eres capaz de confiar en ti mismo, tienes capacidad de confiar en la vida, de confiar en los procesos, en lo que te está pasando, siempre te va a llevar a lo que tienes que aprender. Cuando desconfías de todo el mundo. Y otra cosa, con respecto a lo que has dicho, es verdad que la madre en los primeros 3 años de vida tiene un papel fundamental, ¿no? Pero hay un momento de transición en que es necesario, en que la madre le dé la puerta, le abra la puerta al padre, y es a partir más o menos de los 3 años. Bueno, siempre el padre interviene, pero hay un momento en el que es, digamos, fundamental, ¿no? Que el padre ya entre en esa vida a hacer su trabajo. Bueno. Entonces, sí. Esto estamos hablando en familias donde hay padre, que hay tantas otras familias que no hay padre y no pasa nada tampoco. Sí, pero bueno, hablamos de roles, hablamos de roles también. Vale, no porque en las familias donde hay 2 padres también se cumplen los roles, y donde hay 2 madres también, ¿no? Y bueno, aunque mi maestro Juanjo Albert de la Gesta le decía que eso todavía no está del todo investigado, sí que es verdad que hay roles en cada familia. Muy bien. Bueno, pues es que nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que supone ser padre. No es nada fácil, pero hay información y cada vez más al acceso de todo el mundo. Y si no hay profesionales como tú, Dalia, que pueden asesorar y que pueden guiar en este camino tan difícil. Sí, claro que sí. Sobre todo, mira, a los padres aprender a regular las propias emociones, aprender a gestionarlas. El ejemplo, la gente se preocupa mucho por dar sermones y moralinas cuando en verdad a los hijos lo que les educa es el propio ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo vivo yo la vida? Es lo que le va a enseñar a esta persona a vivirla. Muy bien. Bueno, pues este 19 de marzo, mira, lo estábamos poniendo ahí abajo, regular los propios conflictos, esto es un poco lo que apuntábamos antes, ¿no? No proyectar a nuestros hijos ni culpabilizarles de nuestros errores, de nuestros fallos y de lo que no sabemos gestionar por nosotros mismos. Al final, el día 19, como ya digo, es un día para celebrar, el Día del Padre. Y bueno, pues y además este año más duro que nunca porque habrá muchos papás que no estén entre nosotros y hay muchas pérdidas también, así que va a ser un año muy emotivo, pero bueno, también lo podemos usar para reflexionar sobre lo que es ser padre y el tipo de padre que queremos ser. Así que muchas gracias, Dalia, por haber estado con nosotros. Mara, y feliz día a todos los padres y bueno, y a los Joses, que coincide, ¿no? Sí, sí, claro. Coincide el día de San José con el Día del Padre, claro, porque San José, el viernes, la tradición cristiana. Bueno, ya lo sabemos todo. Mi padre es que se llama José también, entonces todo junto. Tienes doble fiesta, entonces. Sí, y doble regalo, no, eso ya no. Ahí así que no. Bueno, pues felicidades a tu padre. Bueno, muchísimas gracias, Dalia. Nosotros nos despedimos por hoy. Mañana volveremos, ya sabéis, a las 7:30, un poquito antes, a lo mejor estamos aquí en Alacante Televisión. Así que gracias por habernos acompañado durante esta tarde y os dejamos con Info Alacante.